Bienvenidos a Europea Radio. José María Peredo quien les habla y Miguel Ángel Vázquez en la realización de este podcast de radiovisual en el que vamos a analizar, vamos a hablar sobre la visita de Donald Trump a China, la visita del presidente de Estados Unidos a la capital de China y al encuentro, a iniciar un encuentro entre las dos potencias que tiene una extraordinaria relevancia a nivel internacional. Una magnífica oportunidad, eso es lo que dice he hablado con algunos estudiantes chinos y con otros estudiantes europeos. ¿Qué opináis sobre esta visita? Y lo primero que han dicho es una magnífica oportunidad para que los dos países se entiendan, para que los dos presidentes lleguen a acuerdos, para que se rebaje la tensión, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, probablemente ese es el objetivo que tenemos o la esperanza que tenemos todos, ¿no? Que este viaje sea una manera de estabilizar el orden internacional, que sea una manera en la cual los procesos de negociación crezcan y los enfrentamientos entre países disminuyan, que conflictos abiertos como los que hay en este momento en Ucrania se puedan ver favorecidos por esta reunión de los dos principales líderes internacionales y que conflictos como los que todavía están en proceso de negociación en Irán pues puedan ver la luz también gracias a que de estas conversaciones surja un clima distinto. Porque la realidad es que Xi Jinping y Donald Trump no van a hablar específicamente de los conflictos o prioritariamente de los conflictos, van a hablar sobre todo de acuerdos comerciales. Van a hablar fundamentalmente de las normas que uno a otro se van a poner, de las limitaciones que uno a otro se van a poner y de qué manera intentar salvar las barreras o advertirle al otro, ten cuidado, no me subas mucho los aranceles porque si no, yo reacciono de esta otra forma. Ese va a ser el tema fundamental, el aspecto comercial. Pero qué duda cabe que en un mundo en el cual hoy el conflicto de Irán cierra el estrecho de Hormuz, en un mundo en el que hoy Rusia y Ucrania no han llegado a un proceso de paz, en un mundo en el que hoy hay una tensión, vamos a decir, geopolítica importante, donde, naturalmente, las potencias tienen mucho que decir. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Bueno, vamos a hacerlo un poco a través de las claves, ¿no? Esto es un poquito la introducción, la importancia que tiene. Nada menos hacía 9 años que no iba un presidente de Estados Unidos a visitar China. No es poco. Pero bueno, en clave histórica, en clave de recordar el pasado, pues hombre, sí que podemos ahí hacer referencia a algunas visitas tan importantes, por ejemplo, como la que tuvo lugar cuando Richard Nixon visitó en los años 70, a principios de los años 70, a Mao Zedong, la China de Mao Zedong. Qué importante aquel proceso con dos presidentes, dos dirigentes en aquel momento, el secretario del Partido Comunista Chino, el gran vencedor de la Revolución China, y Richard Nixon, uno de los grandes presidentes del Partido Republicano, que luego terminó muy malamente, vamos a decir, tuvo nada menos que dimitir por un impeachment, por el Watergate, pero fue indudablemente una personalidad importantísima en Estados Unidos. Bueno, pues ese fue como el primer gran encuentro que tuvieron los presidentes de Estados Unidos y de China en Pekín. Se han producido otros muchos. Barack Obama estuvo también en Pekín. Deng Xiaoping fue otro de los interlocutores posteriores a Mao Zedong importantes en esa relación bilateral. Y el propio Donald Trump, que ha estado recientemente, no, pero en el primer mandato sí que se reunió con Xi Jinping, que entonces era presidente de China y ahora lo sigue siendo. Por tanto, tiene un carácter histórico importante el encuentro. El carácter histórico se lo están recordando los medios de comunicación y los analistas. No estamos en una visita normal, estamos en un momento de cambio de orden internacional, de cambio de orden mundial, de competición. Estamos en eso que se llama la competición entre potencias y en eso que ahora, por precisarlo todavía más, se llama el orden de transacción. ¿Qué quiere decir eso de la transacción? Bueno, pues que estamos en un mundo en el cual todo es negociable, no hay, parece, ni alianzas tan estables como había, ni mercados tan limitados o fiables como había, sino que resulta que hoy, pues tanto tienes, tanto
vales o tanto ofreces, tanto vales, ¿no? Un régimen de transacción, el que China, por cierto, se ha movido muy bien en sus relaciones diplomáticas en las últimas décadas, y donde Estados Unidos, pues digamos, cercano, ¿no?, a las normas del orden liberal, pues digamos que le ha costado más entrar, pero hoy aparentemente Donald Trump está en esa sintonía de que todo se puede negociar y por tanto estamos en una mesa de negociación. Lo que aparece hoy en China y en Pekín es exactamente eso, una gran mesa de negociación, sobre todo sobre aspectos comerciales, pero también otros. ¿Cuáles son los temas de esa relación bilateral? En clave bilateral, en clave ya no histórica, sino de hoy, de la relación entre Estados Unidos y China, ¿cuáles son esos temas que interesan fundamentalmente a las dos grandes potencias? Bueno, pues el primero de todos es, dentro de ese comercio, encontrar la forma en la cual uno no se impone al otro, vamos a decir. Uno no gana la suficiente ventaja tecnológica, la suficiente ventaja en determinado mercado, la suficiente ventaja en determinado sector. Entonces ahí hay yo diría una pugna para que ese equilibrio comercial de las dos potencias se vuelva a poner sobre la mesa. Evitar una guerra comercial, que eso no lo quiere nadie, no lo quiere ningún partido, no lo quieren los chinos, no lo quieren los mercados internacionales. Evitar un enfrentamiento y además intentar que esa aproximación pues sea lo más digamos, beneficiosa para los dos, ¿no? Que encuentren un punto de encuentro. ¿Dónde están las tensiones económicas? Pues hombre, hay una tensión muy importante en la tecnología, porque la tecnología, que era antes muy dependiente China de Estados Unidos, sobre todo en las tecnologías de la información, en las tecnologías que tienen que ver con la digitalización, las tecnologías ahora de la inteligencia artificial, pues ya China no es tan dependiente, más bien al contrario, compite en determinados mercados. Y ahí sí que hay un problema que está muy relacionado no solo con el liderazgo económico, sino también con el liderazgo en la seguridad, claro, porque los sistemas tecnológicos inciden también en los sistemas de seguridad y ahí hay un punto muy difícil de negociar. Ninguno quiere que esos sectores estratégicos, que puede ser que pueden ser los semiconductores, que pueden ser también los minerales o los minerales raros, ¿no? Las tierras raras, ¿no? De esos nuevos minerales o de esos minerales que se necesitan para el desarrollo tecnológico presente y futuro. Ninguno quiere que en la robótica, ninguno quiere que en la aplicación de la inteligencia artificial a la seguridad, pues perder ni un solo escalón con respecto al rival. ¿Quién tiene el liderazgo en este momento? En algunos aspectos lo tienen los chinos, en otros los tienen los norteamericanos. En términos de seguridad sigue por delante Estados Unidos y en términos de aplicación de esa tecnología a la seguridad sigue por delante Estados Unidos. China, por tanto, ahí digamos que tampoco probablemente forzará en un punto en el cual tiene que seguir creciendo, en primer lugar, y en segundo lugar, no hay mucha vía de negociación tampoco, ¿no? Lugares en donde o sectores en donde se puede alcanzar mejoras, pues infinidad de ellos, ¿no? Sectores industriales, en sectores relacionados también con agricultura, en sectores relacionados con sanidad. Es decir, ahí hay un montón de sectores en donde la relación bilateral y la que pueda impactar de esa relación bilateral en otras, pues pueden llegar a algunos acuerdos que serían de enorme interés y además darían una imagen, pues eso, de que la magnífica oportunidad de encontrarnos en una situación mejor al terminar esta visita, de confianza, de estabilidad, de tranquilidad a nivel internacional, pues se produjera como consecuencia de esta reunión. Esa es una segunda clave, ¿no? La bilateral, las relaciones bilaterales. ¿Van a entrar en esa segunda clave las relaciones de tensión que les enfrentan en términos ya más de defensa, no solo de
de seguridad, sino de defensa pura y dura, vamos a decirlo así, por ejemplo, en el estrecho de Taiwán, por ejemplo, en Taiwán, con esa reclamación china. Bueno, pues probablemente no va a ser uno de los elementos de negociación. El status quo de momento, ambos se comprometen a mantenerlo. Ese status quo reconoce la soberanía china, pero lo que reconoce también es que la existencia de Taiwán le permite actuar de una manera autónoma con respecto a esa única China que Estados Unidos reconoce, pero que no formalmente, pero sí de manera fáctica, ¿no? Lo reconoce en términos económicos, lo reconoce en términos de reconocimiento del gobierno y de los resultados electorales, lo reconoce en términos de su apoyo a Taiwán, y formalmente no lo reconoce, digamos, de manera oficial. Así que ese status quo, bien poco consistente, sin embargo, puede salir reforzado también de esta reunión. ¿Ha tenido algo que ver en esto el hecho de que el estrecho de Hormuz esté en este momento paralizado durante casi 2 meses como consecuencia de que la guerra no se ha podido terminar? Y eso ha movido a los chinos a darse cuenta de lo difícil que es tomar una acción militar, una decisión de poner en marcha una acción militar, y a los Estados Unidos también les ha puesto sobre la mesa la dificultad de resolver con armas un conflicto político. Probablemente sí, probablemente también esto en este momento les habrá indudablemente hecho pensar a unos y a otros. Y una tercera clave es la clave electoral, porque claro, en los Estados Unidos estamos en 2016 y en 2016 pues hay elecciones, en 2026 y en 2026 hay elecciones legislativas en Estados Unidos, las famosas, conocidas como las elecciones del midterm, es decir, las que a mitad de mandato presidencial tienen lugar y eligen a una buena parte de los representantes del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Y eso tiene lugar en noviembre. ¿Y eso qué puede significar? Puede significar que Donald Trump, que tiene en este momento el Partido Republicano el control del Congreso, de ambas cámaras, pues pierda el control de alguna de las dos cámaras, es decir, que se debilite su capacidad legislativa, se aumente la capacidad de control del poder legislativo sobre el presidencial. Por tanto, hombre, tiene que andarse con cuidado, que duda cabe el presidente de que todo lo que ocurra le favorezca, porque los norteamericanos suelen tender a votar en contra del partido que está en la presidencia. Esto no es una regla escrita, pero esto suele ocurrir. Si hay un presidente demócrata, los republicanos crecen en las midterm, y si hay un presidente republicano, los demócratas crecen en las midterm. Por tanto, todo lo que ayuda a Donald Trump le va a ayudar, pero veremos cómo, pero desde luego todo lo que le perjudique le va a perjudicar. Eso sí que queda bastante claro a 4 meses de que se pongan, o 5 meses de que tengan lugar esas elecciones. Y esta visita de China y estos acuerdos con China, igual que la crisis, el conflicto de Irán, igual que esta política tan activa desde el punto de vista exterior, ¿van a influir en esas elecciones? Sin duda de ningún tipo. Sobre todo esta visita, yo diría, teniendo en cuenta que la repercusión va a tener mucha consecuencia económica, ¿no? Entonces, por tanto, pues yo creo que hay bailar muy fino, ¿no? Vamos a encontrar aquí más el Trump, yo creo, transaccional, que negocia, que pone las cartas sobre la mesa, pero luego sabe repartir la siguiente jugada, y no tanto al Donald Trump que hemos visto en, por ejemplo, el conflicto de Irán. Y a Xi Jinping le vamos a ver igual. A Xi Jinping también le vamos a ver en clave electoral. Bueno, son 2 presidentes septuagenarios, 79 tiene Trump, 72 tiene Xi Jinping. Hombre, no está en proceso electoral, porque China no es una democracia. Al Partido Comunista no le ponen ahí unas elecciones. Xi Jinping no hay que reelegirle. De hecho, ya se ha pasado de mandato, que tenían que haber sido 5 años y lleva ya no sé cuántos. No. Pero, evidentemente, estarán pensando los chinos en una sucesión, claro. Entonces, estarán pensando pues en qué línea sigue la política china. Si es exactamente la que han puesto sobre la mesa Xi Jinping,
si es una política más pragmática, si es una política distinta. Bueno, vamos a verlo. Esto tiene que ver con el acuerdo, todo tiene que ver con el acuerdo, que es al que se llegue, y con el resultado de la cumbre. Repito lo que mis estudiantes han puesto sobre la mesa, es una magnífica oportunidad. Pero no solo es una magnífica oportunidad para que Estados Unidos y China salgan victoriosos en un combate nulo en el cual uno sale muy fuerte y el otro sale muy contento, no. Es una magnífica oportunidad, pero naturalmente para que el conjunto del orden internacional, de la sociedad internacional, se vea favorecida por lo que ahí se dice. Y también para que esa estabilidad permita tanto al Partido Comunista Chino como al Partido Republicano o a la democracia de manera más amplia de Estados Unidos mantenerse con esa credibilidad internacional y con esa también credibilidad interna. La clave electoral, y finalmente ahí decía, no hombre, también tendrás que hablar de los que no están en la cumbre y tal. En esa cumbre, bueno, es una relación es una cumbre bilateral, no tiene que estar nadie más, pero bueno, vamos a dar una clave europea también, ¿no? Para concluir. ¿Y cuál es la clave europea? Pues hombre, la clave europea es muy significativa, porque yo creo que los europeos observamos desde una distancia casi nostálgica esta cumbre, ¿no? Vemos la cumbre lejísimos, a China no lo vemos lejos, a Estados Unidos porque comerciamos con ella, y a Estados Unidos no lo podemos ver lejos porque somos aliados. Nuestro principal aliado y uno de nuestros principales socios, no vemos lejos a ninguno de los dos. Lo que vemos lejos es estar sentados al lado de los dos. A eso sí que lo vemos lejos, lo vemos muy distante, y lo vemos desde nuestro 15-16% del Producto Interior Bruto, pues verdaderamente poco significativo ahora nuestro papel, lamentablemente. Pero ¿qué habría que decir, no? ¿Cómo vemos los europeos? ¿Cómo lo ven? Bueno, pues de manera pues muy diversa, porque somos muy así, muchos, y cada uno tenemos nuestra manera de pensar. Hay una cuestión fundamental. Como países miembros de la OTAN, pues somos aliados de Estados Unidos. Como democracias liberales, pues somos sociedades cercanas a Estados Unidos. Como socios comerciales, pues somos unos socios y partners de Estados Unidos en prácticamente todos los sectores históricamente y en la actualidad. Como cultura nos entendemos y nos aproximamos mucho más a la cultura occidental que a cualquier otra, somos parte de ella, y por mucho que haya movimientos, pues seguimos estando ahí. Por tanto, es difícil que nosotros no nos veamos cerca de las posiciones de Estados Unidos, aunque esas posiciones las represente Donald Trump. Esa es la primera cuestión. La segunda es que la propia Unión Europea ha calificado a China como un rival sistémico hace muy poco, la Comisión. Entonces, pues si es un rival sistémico, quiere decir que siempre va a producir una rivalidad y que pretende producirla, y que así lo entendemos. O sea que, hombre, hay que tener en cuenta también que si China no hubiera favorecido la posición de apoyo a Rusia y no hubiera estado un poquito distante de reconocer la invasión rusa de Ucrania como una agresión y no como una reclamación legítima, pues a lo mejor la guerra de Ucrania no hubiera durado los 4 años que lleva y no hubiera provocado tantas víctimas. No es China responsable, pero tampoco es responsable de haberlo puesto remedio, ¿no? Por tanto, esa actitud para los europeos, pues naturalmente es una actitud también complicada de entender, ¿no? Sobre todo de una potencia que, como la China, pues pretende ser un país estabilizador, ¿no? En cuanto a la relación o las consecuencias que pueda tener Europa con respecto a... Bueno, las políticas arancelarias de Trump parece que han sido pues muy duras, y lo están siendo con determinados países y con el conjunto de la Unión. Y las relaciones no pasan por el mejor momento con Europa, esto es así. Pero tampoco nada hace pensar que fuera a cambiar esto, el hecho de que de alguna manera pues fuéramos orientándonos hacia otros mercados y hacia otros aliados, ¿no?
Es decir, China en este juego que vivimos ahora de transacción económica, pues no ha mostrado ninguna voluntad, vamos a decir, de ser el que favorece más el comercio con otros países y el que permite mayores entradas de productos en su país. Lo que favorece es la salida de sus productos, pero no hay tampoco garantías de que fuera a actuar de una manera muy distinta a la que parece o a la que está actuando, a cómo está actuando Estados Unidos. Esa es una clave importante, ver lo que dicen también los distintos dirigentes europeos. Seguro que lo ven, como nuestros estudiantes en la Universidad Europea de Madrid, claro que sí, como una magnífica oportunidad. Y también, como no, seguro que también muchos de ellos ven en esta reunión bilateral la oportunidad que tienen estas dos grandes potencias de liderar un mundo multipolar y, de alguna manera, destabilizarlo. Europa, España, no puede, no deberíamos estar nunca fuera de una reunión que produjera estabilidad en el orden mundial, que produjera crecimiento en el orden mundial. Por tanto, esa es, antes de que empiece la crisis, antes de que empiece la cumbre, el principal argumento de este podcast. Que Europa se dé cuenta que donde debe de estar es exactamente en los lugares en los que hoy se decide el futuro del orden mundial, que pasa por Pekín, por Donald Trump y por Xi Jinping en estos días.